Lo que pasaba en la salida de cómo hacer de no sé qué cosa era esto. ¿Listo, profe? Sí. Esto tan diferente sin barba. Sí, parece un niño. Es un niño de 16 años. Buenas chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, vamos a comenzar entonces hoy con la clase de práctica profesional. Vamos a ver entonces las incapacidades, ¿sí?, laborales de los trabajadores. Estos días estuvimos viendo distintos tipos de accidentes. Con los chicos de El Dorado y Esperanza estuvimos realizando algunas actividades, mirando algunos videos, clasificando los accidentes, observando qué estuvo bien, qué estuvo mal, cómo se debe evitar o corregir esas situaciones. Ustedes fueron haciendo un trabajo referente a eso que lo entregaron el mismo día de la clase y algunos lo entregaron posteriormente. Ese trabajo queda pendiente con los chicos de acá. Ahora les voy a mandar el video para que miren las consignas que deben cumplir y para levantar el segundo trabajo en plataforma, ¿sí? Bien. Los operarios, ¿sí?, que están blanqueados en las distintas actividades, ¿sí?, tienen una cobertura del servicio de la ART, o sea, la aseguradora de riesgo del trabajo, ¿sí?, que está creada... Buenas tardes, profe. Sí, buenas tardes. Que está creada... Una pregunta con respecto a los trabajos de los cuales estaba hablando. ¿Sí? ¿Habló sobre un primer trabajo en clases? No, en clase no. El primero solamente hicimos con ustedes. Y ese primer trabajo quedan pendientes con los chicos de acá de Posada, que ellos deben también hacer ese trabajo. Ah, nosotros lo hicimos. No, ustedes no hicieron porque nosotros fuimos. ¿Cuándo Lo dio ese hicimos con trabajo, ellos. profe? ¿Cómo? ¿Cuándo dio el trabajo ese? Y a ustedes le dimos allá que hicimos en clase. ¿Ella es Florencia o es de acá? Sí, Florencia Suárez de acá. No, si vos sos de acá, eso lo di solamente con los chicos de El Dorado y Esperanza, que fueron a la clase presencial en el interior, el día que ustedes no tuvieron actividades acá. O sea, lo tuvieron, pero en forma virtual con los profesores y con los trabajos que le enviaron, que cada uno... Una pregunta, profesor. ¿Te escucho? Yo soy de banda y en teoría tengo que asistir a los presenciales en El Dorado, pero la primera clase yo no pude asistir. Sí. ¿Cómo quedaría el tema del trabajo? Y bueno, estése atento, yo voy a levantar las consignas y voy a enviar por la plataforma los videos que los chicos miraron. En base a ese video le voy a dar diferentes condiciones a cumplimentar, que es observar, ver los riesgos, qué pasó, qué se hizo mal. En base a eso le van a comentar o van a cumplimentar algunas preguntas, que va a ir para todo el grupo. Pero la gente del Dorado que ya lo hizo, obviamente que le voy a quedar que queda exceptuada, solamente los que no lo hicieron. Sí. Si usted es del Dorado y en esas circunstancias no pudo ir por algún problema, o lo que fuere, no hay problema. Cumplimenta nomás porque en la plataforma va a estar el trabajo. Así que tranquilidad nomás sobre ese tema, ¿sí? Bien. Una consulta que sí. Incapacitado. Incapacidad. Bueno, cuando un operario se accidenta en su lugar de trabajo y tiene la cobertura de la ART, obviamente que ese accidente va a ser, por así decirlo, asistido por el servicio
de la aseguradora de riesgo del trabajo. Bien, ¿qué quiere decir eso? Que sobre todos los gastos que ha generado ese accidente, como ser ir al médico, alguna prótesis en caso de que sea necesario por ahí, colocarle alguna plancha de metal o algún clavo de platino o lo que fuera, todo queda a cargo de la aseguradora de riesgo del trabajo. Amén de eso, de acuerdo al tipo de accidente o la gravedad que tiene el accidente, el obrero puede quedar incapacitado para trabajar en forma temporal o en forma permanente. Cuando queda incapacitado en forma temporal, ¿qué hace la aseguradora de riesgo del trabajo? Le envía una comisión médica, la comisión médica lo examina al trabajador una vez que le dan de alta, y si la incapacidad del operario, ¿sí?, tiene un porcentaje menor al 66%, es una incapacidad permanente parcial. Ahí, ¿qué hace la comisión médica? Establece qué grado de incapacidad, qué porcentaje tiene el operario. Si quedó incapacitado 10%, 15%, 20%, 50%, o lo que fuera. Mientras sea menor al 66%, es incapacidad laboral permanente parcial. ¿Qué quiere decir eso? Que el operario puede volver a trabajar nuevamente en el lugar de trabajo, nada más que la institución, o sea, la empresa a la cual pertenece, lo debe ubicar o adecuar de acuerdo a su capacidad, en la cual a partir de ese momento va a tener el trabajador. Supongámosle que pierde, por así decirlo, parte de una mano, o algún dedo, o lo que fuera. Bueno, si él hace algún trabajo donde utilizaba sus manos, bueno, va a tener que ser trasladado a otro sector donde pueda desempeñar la misma función, pero donde no sea necesario ocupar todas las manos, ¿sí? Hacer alguna actividad distinta, como ser, por ejemplo, bueno, estar en la administración, hacer algún tipo de observación, hacer algún tipo de vigilancia, hacer algún tipo de actividad administrativa, donde no sea necesario que él utilice sus manos para esa actividad. O sea, a él le deben adecuar de acuerdo a su incapacidad, porque él en forma, no fue por culpa de que se accidentó, sino que fue por una situación súbita a causa del trabajo. Amén de eso, obviamente que todo el gasto que demandó, por así decirlo, la cura de esa enfermedad o de esa dolencia, la va a cubrir la ART. Y amén de eso también lo va a indemnizar al trabajador, de acuerdo a su incapacidad, una X cantidad de dinero. Por ejemplo, supongamos que el operario perdió, por así decirlo, 2 dedos. Bueno, esto es una suma ficticia, no sé cuánto está cada parte del cuerpo, pero cada parte del cuerpo tiene un valor, ¿sí? Supongamos que fuese un solo dedo, el dedo índice, bueno, a lo mejor tiene que ver desde la falange más chiquitita, esto tiene un porcentaje. Si el accidente le consumió las 2 falanges, este tiene otro porcentaje. Si es el dedo entero, tiene otro porcentaje. O sea, cada partecita del cuerpo tiene un porcentaje. Se saca ese porcentaje y la ART le tiene que indemnizar al trabajador. Supongamos que le pagará, por así decirlo, bueno, 500.000 pesos por haber perdido su dedo. Pero igual sigue trabajando, igual cumple su tarea normal hasta el día que se jubile. ¿Sí? O sea, no sé cuánto. No sé cuánto. Son casi 5 millones por ahí. Ah, me va a pasar la volada. O sea, la ART establece un monto por la muerte del trabajador, que en la actualidad, hoy no sé cuánto está, porque el seguro actualmente se actualiza cada 3 meses ahora por el tema de la inflación. Anteriormente se actualizaba una vez al año. Y anteriormente, cuando había estabilidad, era una vez cada 2 o 3 años recién se actualizaba el seguro. Y el monto quedaba fijo en ese tiempo. Pero ahora, como estamos en una situación en que tenemos una inflación elevada y mensualmente está subiendo el 3, el 4, el 5, el 6%, el tema del seguro se actualiza cada 3 o 4 meses como máximo. Normalmente cada 3 meses se están asegurando. Ustedes pueden ver que aquellos que tienen vehículo ahora, que sea moto o auto, ven que el seguro antes cada 6 meses, y ahora ya está viniendo cada 4 meses ya el seguro. ¿Sí? Y cada vez que te viene el seguro actualizado, obviamente el monto sube. Del mismo modo también sube la indemnización por la muerte del trabajador. O sea, de acuerdo a ese monto, ¿sí?, él queda con vida, pero parte de su cuerpo lo pierde, bueno, hay un porcentaje que corresponde. O sea, eso va a determinar ¿quién? La comisión médica y la ART.
determina su incapacidad y en base a eso le indemnizan al trabajador. ¿Sí? Bien. Empezamos con la primera situación, que es la incapacidad parcial. ¿Qué es la incapacidad parcial? Cuando uno se lastima, tiene una lesión leve, pero tiene que ser mayor a 10 días. Si es menor a 10 días, no tiene ningún tipo de, diríamos, de indemnización. ¿Sí? Nada más que, por así decirlo, le justificarán esos días. ¿Sí? Por ahí, supongamos que se resbala, bueno, tiene una torcedura en un tobillo, o una lastimadura X, claro, que en la que le da al médico una incapacidad laboral de 2 o 3 días, bueno, permanecerá en su casa 2 o 3 días. Al final de esos 2 o 3 días, el médico le dará su alta médica y la persona vuelve y se incorpora a su trabajo en forma normal. Lo único nomás que queda registrada en la RT eso, para después hacer el balance anual de cuántos accidentes hay en esa empresa. El tema del coronavirus, también. Bueno, con el tema del coronavirus, acá como pregunta el compañero, primero no estaba cubierto por la RT. O sea, la RT no reconocía, ¿sí?, el coronavirus como una enfermedad laboral. O sea, al comienzo de la enfermedad. Pero después, como los operarios se comenzaron a contagiar en una cantidad muy elevada, la RT comenzó a, diríamos, a dar cobertura a eso. Pero hay que tener determinadas condiciones para que te cubran. No es que porque vos tenés, por así decirlo, contraer la enfermedad y ya te va a indemnizar o te va a cubrir. No, no. Hay condiciones. Si vos te vas a trabajar y no llevas barbijo, bueno, y no te va a cubrir. Si vos te vas a trabajar en el lugar de trabajo, estás en contacto con gente que puede atender, ¿sí? O vos te vas enfermo a trabajar y bueno, y le contagias a todo el resto, y bueno, tal vez le va a cubrir al resto, pero a vos no te va a cubrir. ¿Por qué? Porque vos no deberías haber ido a trabajar si tenías ya sospecha que tenías la enfermedad. Para eso la RT y la superintendencia de ellos sacó unas exigencias que se deben cumplir. Como por ejemplo que el trabajador tenía que hacer una declaración jurada donde bajo juramento, ¿sí?, él declaraba que no tenía COVID y que no se contagió en ningún lado. Obviamente, para presentarse al trabajo también le pedían el test que se haga semanalmente para saber si no tenía la enfermedad o si no ha contraído, por así decirlo, por ejemplo, en la casa, no en el trabajo. Tenía que ver muchas situaciones, tenía que ver cómo él contrajo la enfermedad. Ahora, si se contrajo en una situación donde no se puede probar y que probablemente pudo haber sido en el trabajo, ahí sí le cubre. O sea, el tiempo que él quedaba, por así decirlo, bajo la precaución médica o bajo el cuidado médico, o sea, todo ese tiempo le cubría. Porque si uno era asintomático y la enfermedad era de carácter normal, bueno, igual la semana de días ya estaba volviendo a trabajar. Pero si uno tenía una condición deficiente de salud y tenías que ser entubado, por ejemplo, hay gente que estuvo internado 30 días, 45 días. O sea, ahí ya pasó los 10 días que dice la ley. Entonces sí te debería haber reconocido en todas esas circunstancias. ¿Está? O sea, hay situaciones que hay que tener en cuenta para que la ley te cubra. No siempre te cubre. ¿Sí? Bien. Cuando la enfermedad, diríamos, es menor al 66% de capacidad, que se denomina permanente parcial. Ahí sí, como ya lo he explicado a usted, en ese tiempo la persona se accidenta, va al médico, se recupera, vuelve a la comisión médica, lo examina, le da el alta y le determina su grado de incapacidad, que es menor al 76%, le indemniza y vuelve a trabajar, porque el patrón tiene la obligación de insertarlo nuevamente en el trabajo, o sea, no le puede despedir por eso. ¿Por qué? Porque la persona tiene que hacer, en ese caso, un juicio, si en ese caso lo despiden porque quedó con alguna incapacidad. Tiene que hacerle un juicio y bueno, y le va a obligar al patrón que le indemnice y que le pague ya de por vida un sueldo porque no lo deja trabajar. ¿Está? Bien. Cuando la incapacidad es mayor del 66% se denomina permanente total. Quiere decir que una parte del cuerpo fue dañada, pero ya en la comisión médica determinó que superó el 66% de incapacidad, quiere decir que esa persona ya no está apto para desempeñarse normalmente en cualquier labor. Entonces ya tiene que quedarse en su casa. ¿Qué ocurre en ese caso? O sea, la RT le brinda toda la cobertura, o sea, le dan el alta en lo que hace a su salud,
pero no a trabajar. Él va, se queda en su casa, lo indemnizan obviamente con el porcentaje y el monto que corresponde de por vida, le indemnizan y además de eso le pagan un sueldo hasta que expire, o sea, hasta el día de su muerte. ¿Sí? Bien. Ahora bien, hay también otra situación que se llama gran invalidez. ¿Qué quiere decir esto? Que el operario se accidenta, pero ese accidente, aparte de ser una permanente total y superar el 66% de incapacidad, él necesita sí o sí de un tercero que le ayude a hacer las cosas. Ejemplo, que se quede en silla de ruedas. Entonces necesita que alguien permanentemente le esté llevando, trayendo, levantando, acostando, cambiando, bañando. O sea, entonces eso se llama una gran invalidez. Cuando precisa de un tercero, ¿para qué? Para que ese tercero le ayude a desenvolverse en su vida personal. Eso es gran invalidez. Bueno, y la muerte del trabajador, en este caso, obviamente, no le van a indemnizar al trabajador porque ya está muerto, pero sí van a ser indemnizados en ese caso los herederos legales, ¿sí? En este caso. No. No, te dan un puesto de trabajo. No, eso no está tampoco reglamentado, ¿no? Bueno, sí. Sería lo que se le llama seguro de vida, ¿no? Claro. O sea, los herederos legales cobran la indemnización, que como dijimos, cuando uno se asegura, o sea, cuando la empresa le asegura al trabajador, ya dice, por muerte del trabajador, ponemos una cifra por poner, diríamos, por ejemplo, 10 millones de pesos o 15 millones de pesos. Supongamos que el trabajador tiene la desgracia de perder su vida en su trabajo, y bueno, se hacen todos los estudios, se hacen todos los informes, ¿sí? Y en este caso, los herederos legales, en este caso, que sería ¿quién? La esposa. Y los hijos tienen derecho a percibir la indemnización, o esos 10 millones que sería en este caso. En este caso. En el caso de que no tenga Esposo, esposo, mamá, pero su papá. porque yo cuando firmé el contrato en mi trabajo, me dijeron un apoderado del seguro de vida, Sí. y yo le elegí a mi mamá, Está bien. y por eso no había esa. En esos casos, siempre cuando la persona es soltera, ¿sí? Cuando la persona es soltera, siempre normalmente el heredero legal es la madre. La mamá. Ahora bien, lo que no se hace y se debería hacer Una siempre, pregunta. ¿sí? ¿Te escucho? El tema de las indemnizaciones, eso va variando dependiendo de tu trabajo, del trabajo que realices. No, ya está determinado ya por la ley cuánto se le debe pagar al trabajador, en este caso, por así decirlo, por perder la vida. Y ahí comienza a bajar con el grado de invalidez que tenga el trabajador. Ya está determinado por ley. Uno busca en la página de la RT, si usted quiere, o de la Superintendencia de Riesgo, cuánto es la indemnización por muerte, y ahí ya te indica. Si uno busca la ley en la 24.557 del año 96, por ejemplo, en aquella época, lo máximo que se pagaba era 30.000 pesos. Ahora no sé cuánto. Estamos hablando en el 96, 2006, 2016, ya pasaron casi 30 años. Era 30.000 pesos lo que se pagaba por una muerte. Ahora bien, por ejemplo, ¿En dólares o en pesos? En pesos. Si el trabajador pierde su vida o el trabajador se lesiona y eso se pudo haber evitado porque la patronal no cumplió, por así decirlo, con el mantenimiento del lugar, hubo falencia, hubo lo que fuera, el trabajador o los deudos, además de lo que le paga, de lo que le indemniza la ART, puede accionar civilmente pidiendo un monto superior. Antes no existía esa posibilidad. Hasta el año 2006 solamente era la indemnización
por la pérdida de vida o por la muerte y ya no tenía más ningún derecho a reclamo. ¿Está? Pero muchas veces el lugar de trabajo era, por así decirlo, un desastre. Entonces, como era un desastre el lugar de trabajo, se le dio la responsabilidad al propietario de la empresa. Es decir, el propietario de la empresa tenía relación con el lugar de trabajo y eso se pudo haber evitado corrigiendo determinadas cosas y no se hizo, se puede volver a hacer un doble juicio y cobrar doble ahora, en este momento. Pero antes era imposible, hasta el 2006 no se podía. ¿Sí? Bien, cuando hablamos de lo que preguntaba la compañera hoy, si el operario o el trabajador es soltero, ¿sí? Bien, o por ahí a lo mejor es acompañado, o es concubinado, por así decirlo, ¿sí? ¿Qué me dice la ley? Que a partir de los 2 años de convivencia ya tiene ciertos derechos, no todos los derechos, ciertos derechos. O sea, por más que el concubino o la concubina, ¿sí?, diríamos, accionen o soliciten el pago de la indemnización, también la madre lo puede hacer. En ese caso irán o 50 o 50. También, obviamente, puede pasar que el operario o la operaria tenía 2 concubinos o 2 concubinas. Entonces hay que comprobar, porque son situaciones que pueden pasar. Hay que comprobar eso y bueno, y ahí se litiga. A veces tienen un porcentaje para cada una y otro porcentaje para la madre. Por así decirlo, para la madre va, por así decirlo, el 40 y las 2 concubinas el 30 y 30. O los 2 concubinos 30 y 30. Un ejemplo que lo voy a hacer. Por eso, cuando uno se asegura el día de mañana que ustedes vayan a trabajar y, por así decirlo, le adhieran a alguna RT, si uno, en ese caso, cuando comienza a ejercer su trabajo, está en calidad de soltero, conviene pedirle al que le está haciendo los papeles que yo quiero aclarar a quién le voy a dejar en caso que me pase algo. Y ahí yo puedo decir, le doy el 50% a mi mamá, el 25% a mi hermano, y el 25% a mi sobrino, si quiero. Porque yo soy dueño de decir a quién quiero dejar, ¿sí?, mi indemnización. Ahora, si yo no pongo nada, Profe, señorita, ¿le escucho? y en caso de que sean menores, las personas que sean menores de edad, Sí. En caso de que sean menores, diríamos los hijos o los herederos. Claro. Claro. Supongamos claro, que, por así decirlo, el trabajador o la trabajadora, supongámosle, enviudó y bueno, falleció su pareja y él quedó con los hijos, que en este caso, como dice la compañera, son menores. En este caso le corresponde al menor nada más que la justicia determina una persona como guarda hasta que él cumpla la mayoría de la edad para disponer de ese dinero. Claro. Ahí está, dice el compañero, con un caso típico del caso de los hijos de Ford. Ellos, falleció el famoso, ¿sí?, el dueño de la empresa, o sea, el hijo de la dueña, y él tenía un determinado porcentaje en lo que hace a la propiedad del chocolate Pelford. Bueno, fallece él y los hijos que eran menores no pudieron cobrar su herencia. ¿Por qué? Porque la ley ya determina un guardador, o sea, ese guardador o tutor, también como le conocemos nosotros, ¿sí?, puede administrar ese dinero o guardar ese dinero hasta que esos menores cumplan la mayoría. Cuando cumplen, ellos recién lo pueden, diríamos, hacer uso de ese dinero. ¿Está? Ahora bien, supongamos, ¿sí?, por ejemplo, que si uno, cuando se asegura o comienza a trabajar, no aclara a quién le va a dejar, ahí automáticamente va para los herederos legales, o sea, la esposa. Supongámosle que la esposa, si es que tiene, o la madre. ¿Sí? Ahora bien, si una persona, ¿sí?, al momento de asegurarse, tiene, y bueno,
En ese entonces, Queda para el Estado. no, en ese entonces hay un árbol de herencia. Y ahí comienza con la madre, el padre, los hermanos, así bajando, sobrino, hasta que alguno, ahora si pasado un tiempo determinado y nadie se presenta a reclamar, ahí queda, no para el Estado, queda para la RT. Entonces, como la RT, como nadie se presenta, ese dinero queda en la RT. Supuestamente hay una reserva de ese dinero que va a quedar siempre guardado. Pero si no, eso queda. Uno tiene, por así decirlo, para reclamar 2 años. 2 años uno tiene para reclamar. Si dentro de los años uno no reclama, pierde ese derecho. Ahora bien, hay situaciones en las que uno tiene 20 años para reclamar. Hasta 20 años. O sea, todo lo va a determinar ¿quién? El juez que investiga la causa. ¿Está? Sí, exactamente. Por ejemplo, supongamos, fallece por así decirlo, el trabajador, ¿sí? La esposa en ese caso, ¿sí? A lo mejor él ya se separó, hace un montón de tiempo de la esposa está viviendo con otro, no legalmente. Claro, pero no legalmente, o sea, no hizo ni un papel, quedan los hijos, ¿no es cierto? De él, que le quedan 2 hijos. Bien, de esa indemnización que supongámosle es, por así decirlo, 10 millones, bueno, 5 millones quedan para los 2 hijos. No le quedan los 10 que corresponden. 5, y esos 5 quedan reserva, esperando que algún día se presente la esposa con la que él tenía a reclamar. Y ella tiene 20 años para reclamar. En cualquier momento se puede presentar. Y los hijos no tienen derecho a reclamar esos 5 nunca. Profe, y en todo caso, si el trabajador es casado con la mujer, ¿no es cierto? Y se separó hace tiempo y tiene otra pareja, ¿para quién de las dos va? En ese caso, la concubina, ¿sí? Puede accionar judicialmente solicitando también una parte de esa indemnización o de esa pensión también en ese caso, pero va a tener que litigar con la esposa. Va a tener que comprobar de que ella era pareja, pero el derecho legal tiene la esposa. Porque los papeles son los que cantan en ese caso. Obviamente con el tiempo lo van a reconocer la concubina, no se conocen igual, pero le lleva un litigio, unos cuantos años hasta que la justicia le reconoce algo. Ahora bien, si él desde un comienzo hizo todos los papeles y llegó un momento que él fue porque uno puede también hacerlo en forma voluntaria. Uno también lo puede hacer en forma voluntaria. Yo soy el titular de la cuenta RT, ¿no es cierto? Yo estoy en pareja con X persona, me separo y automáticamente yo nomás me presento en forma personal nomás a la empresa aseguradora, a Pirulo SRL. Yo voy un día y digo, yo soy el trabajador número tanto, documento tanto, yo quiero actualizar el destinatario de mis bienes. Y ahí, bueno, ¿y a quién le quiero poner? Le quiero poner 50% a fulano y 50% a venano. Vamos a ver que por ahí todavía le quiere dejar a la esposa, porque la esposa quedó con los hijos. Y bueno, le deja ese porcentaje. Y el otro porcentaje va para la nueva. Ese es el macho que se